Bien, vamos a tener oportunidad de continuar con el estudio de las propiedades físico-químicas de elementos de transición. Ya habíamos visto nosotros algunas de ellas, por ejemplo el tamaño, y solamente quisiera yo recordar y sobre todo hacer énfasis en esta gráfica. Son los tres periodos que comprenden la primera, segunda y tercera serie de transición. ¿Sí? Tenemos aquí a los elementos alcalinos, a los alcalinotérreos y después cada una de las series de transición. En forma general, lo que les puedo recordar es que mientras no tengamos un cambio en lo que es el número cuántico principal o el tipo de orbitales, se está llenando el orbital 3D, 4D y 5D, pero en el 3D la carga nuclear efectiva va aumentando gradualmente, de tal manera que entonces el tamaño va siendo cada vez menor. Hay por aquí una estabilización y al final aumenta en las tres series un poco el tamaño de los últimos elementos, y esto se debe a que, sobre todo cuando se empieza a llenar el orbital 3D, 4D y 5D, pues ciertos efectos de repulsión entre los orbitales hacen que crezca ligeramente, pero en general esta es la tendencia. La siguiente gráfica nos puede señalar lo que está sucediendo ya con lo que serían las energías de ionización, ¿sí? Que es otra propiedad físico-química que vamos a estudiar. Vamos a tener nosotros aquí como ejemplo o como antecedente un grupo o familia del bloque S, que son los alcalinotérreos. Nosotros recordamos que a medida que vamos teniendo mayor número atómico en un grupo o familia del bloque S, en este caso, el tamaño va aumentando, de tal manera que el electrón externo, los electrones de valencia, quedan más lejos y va a ser más fácil poderlos extraer. Esto nos dice que en electrón volts gradualmente vamos a tener menor necesidad de energía para esa primera energía de ionización. Si nosotros ahora comparamos lo que es el periodo, el cuarto, estamos hablando de la comparación de todos los elementos que comprenden este periodo. Tendríamos aquí el potasio, tenemos el calcio, que aumenta ligeramente también en electrón volts por el menor tamaño del calcio, y después un aumento gradual de lo que sería el potencial de ionización, porque obviamente vamos teniendo mayor carga nuclear efectiva, más dificultad para poder extraer esos elementos. Entonces la tendencia en general va a ser un aumento. Un poquito sale aquí el zinc de esta tendencia, y la razón es que, ya lo hemos comentado, cuando se llena completamente el orbital S, el orbital P, y en este caso el 3D, hay una simetría y una estabilización de carga. Quitar un electrón, aun cuando sea del orbital S, pues no va a ser tan sencillo, porque tenemos S2 de 10 y esa configuración cerrada cuesta un poco más de trabajo. Terminamos comentando nada más que los elementos del bloque P de este periodo pues también tienen un aumento gradual hasta llegar al criptón, que sabemos es un elemento que difícilmente va a ceder electrones o a compartirlos. Más o menos alrededor de 12 electrón volts es donde se ve que químicamente una reacción puede proceder con todas las condiciones de temperatura, agitación que le podamos dar, de tal manera que pues, el criptón le cuesta muchísimo trabajo compartir o ceder electrones, y entonces estamos teniendo nosotros también un comportamiento ya alto de lo que sería este potencial de ionización. Bien, la siguiente propiedad, bueno, aquí vamos nosotros antes a poder establecer cuál es la tendencia general en potencial de ionización de las tres series de transición. Vamos a tener nosotros la primera serie de transición, tenemos el alcalino, el alcalinotérreo, pero de aquí en adelante se ve en términos generales un aumento hasta llegar al zinc, como ya lo mencionamos. Tenemos nosotros aquí la segunda serie de transición que inicia aquí hasta llegar al cadmio, también en un comportamiento similar, y la tercera serie de transición con el llenado previo de 4F, todos estos elementos, para llegar al mercurio, también en una
situación ascendente en términos de lo que es potencial de ionización. Aquí el factor energético está dado en joules mol a la menos 1. Bien, la siguiente propiedad que estudiamos tiene que ver con la electronegatividad. La electronegatividad, como sabemos y como recordamos, en el caso de los alcalinos y alcalinotérreos, disminuye a medida que vamos aumentando el número atómico. Eso está claro porque estamos teniendo mayor tamaño y por lo tanto el efecto de atracción que surge del núcleo hacia los electrones del vecino, ¿sí?, que es el concepto de electronegatividad, pues cada vez están más lejanos esos electrones y por lo tanto pues la electronegatividad es menor. Sucede algo similar en el caso de los elementos del bloque P, pero en el caso de los elementos de transición el comportamiento es diferente. Y es diferente porque, como recordamos, hay un concepto que se llama contracción lantánida. Y la contracción lantánida nos lleva a que el tamaño de la primera a la segunda serie de transición aumenta, ¿sí?, pero de la segunda a la tercera se conserva igual, en términos generales, con ligerísimas variaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos teniendo un efecto de atracción del núcleo en los elementos de la tercera serie de transición muy fuerte hacia los electrones propios de estos átomos, pero que también impacta en los átomos vecinos cuando alguno de esos átomos vecinos pues está cerca. Entonces nosotros observamos en términos generales que la electronegatividad de aquí a acá va a aumentar, ¿sí?, también por ese efecto de mayor concentración de carga. Pero cuando estamos nosotros de aquí a acá también se conserva la misma electronegatividad o a veces, como en este caso, sí, aumenta ligeramente. Entonces es un comportamiento diferente que en cuanto veamos comportamiento químico de elementos de transición de sus compuestos o de sus compuestos complejos, vamos nosotros a recalcar. Simplemente ahorita lo que quiero es que mostremos cómo se está dando este comportamiento. Bien, tenemos nosotros puntos de fusión y puntos de ebullición. Y estas láminas son para recordar qué está sucediendo con puntos de fusión y puntos de ebullición. Recordemos que cuando estamos hablando de un sólido, estamos hablando de un ordenamiento de átomos o moléculas, o sea, de especies químicas. Cuando estos átomos o moléculas están unidos por fuerzas intermoleculares o interatómicas, tenemos nosotros más o menos juntos a todas las moléculas, ¿sí?, a todos los átomos. Y cuando aplicamos nosotros calor en forma de temperatura para que podamos fundir este elemento y llevarlo al estado líquido, siguen unidas estas especies, no tan ordenadamente, pero las fuerzas de atracción entre ellos son de tal naturaleza que siguen conservando seguramente todavía una interacción entre ellas. ¿Por qué recordar este concepto tan sencillo? Porque los puntos de fusión y de ebullición de una sustancia dependen al menos de dos factores. El primero de ellos es el peso, un peso que hace mayor dificultad para movilidad y para poder separarse una molécula de otra. Pero el otro factor importante, más que nada, es la interacción entre átomo a átomo o molécula a molécula. Nosotros vemos aquí en esta gráfica lo que está sucediendo con los puntos de ebullición de una serie de hidrocarburos. Desde el metano, la molécula más sencilla, hasta lo que son moléculas de 5, de 10, de 20, de 40 átomos de carbono con sus correspondientes átomos de hidrógeno. La interacción entre molécula y molécula es a base de fuerzas de Van der Waals débiles. Pero cuando estamos hablando de muchos hidrógenos y muchos carbonos, la mayor cantidad de esas fuerzas y el peso de la sustancia nos está llevando a un aumento gradual de lo que es el punto de ebullición, hasta que en algunos casos estamos hablando de parafinas y empiezan ya a tener también puntos de fusión elevados. Pero veamos qué es lo que está sucediendo en términos de ese mayor peso molecular cuando las fuerzas de interacción son las mismas.
Aquí tenemos un caso diferente. Tenemos compuestos en donde solamente hay 3 átomos de carbono en cualquiera de ellos. Un éter, un aldehído, un alcohol y un ácido carboxílico. Y aquí se hace patente la importancia de las fuerzas de interacción intermoleculares a través de enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno de estas especies. De tal manera que quien tiene mayor posibilidad de un puente de hidrógeno con mayor fuerza, eso se refleja en lo que es el punto de ebullición y también en el de fusión correspondiente, ¿verdad? Entonces, esta situación no solamente se da en sustancias de tipo orgánico, también un ejemplo sencillo que podríamos nosotros mencionar de sustancias inorgánicas es el caso del agua. El agua, como sabemos, pues tiene un punto de ebullición en condiciones normales de 100 grados centígrados, ¿sí? Pero vean ustedes, el azufre, siendo más pesado también, el compuesto similar a temperatura ambiente, ¿sí? Es un gas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos fuerzas de atracción entre una molécula y otra ocasionadas por enlace de hidrógeno o puentes de hidrógeno. Y eso hace entonces que para separarlas tengamos que utilizar más energía. Y entonces al fundirlas o ebullirlas tengamos nosotros que hacer uso de mayor energía. Lo mismo sucede con esta serie de elementos de esta familia, la del flúor, la del nitrógeno. Pero claro, aquí no hay puentes de hidrógeno. En el caso del carbono, porque todas sus valencias están saturadas y no tiene esa capacidad de interacción. Entonces, por eso tenemos nosotros en forma lineal este espacio. ¿Por qué mencionar esta situación? Porque cuando entramos al análisis de lo que son los puntos de fusión de elementos de transición, vemos 2 cuestiones. Primero, algo que ya habíamos mencionado, ¿sí? Una disminución gradual del punto de fusión de los alcalinos, pero un aumento, ¿sí?, mayor de los alcalinoterrios, porque el concepto de enlace metálico, en donde nosotros hicimos hincapié en el mar de electrones, nos da cationes 2 respecto a cationes 1 y con una mayor riqueza de mar de electrones. Entonces las especies en los metales se encuentran mucho más fuertemente unidas y eso hace que tengamos que emplear más energía para poderlas fundir o poderlas ebullir. No he colocado los datos de los elementos del bloque P porque pues, la mayoría o gran parte de ellos no son metálicos, pero en el caso de los elementos de transición vemos que está sucediendo una cosa muy característica, ¿sí? Tenemos nosotros aquí en general los más altos puntos de fusión y de ebullición de elementos de la tabla periódica, solo superados en el caso del carbono, porque, por ejemplo, tanto el grafito, pero sobre todo diamante, recuerden, hablamos de un cristal molecular. Uniones múltiples de tipo covalente, fuertes, que nos están ocasionando que romper toda esa estructura o red tridimensional infinita, como lo mencionamos, cuesta mucho trabajo y entonces hay un elevado punto de fusión y de ebullición. Pero cuando nosotros vamos a los elementos de transición, vemos que conforme vamos teniendo más electrones para el mar de electrones, ¿sí?, estos se enriquecen. A medida que aumenta el número de electrones, los mismos electrones en ese mar de electrones empiezan a tener ya mucha densidad, mucha concentración, y entonces ya no es tan efectiva la interacción o la atracción del mar de electrones hacia las especies catiónicas que están presentes. Tan es así que cuando llegamos nosotros a zinc, cadmio y mercurio, los puntos de fusión son notablemente bajos. Pero a medida que tenemos nosotros una gran concentración de masa y tenemos mayor peso, como sucede en el segundo y tercer serie de elementos de transición, los puntos de fusión sobre todo y de ebullición aumentan notablemente. Aquí tenemos a los elementos con mayor densidad, no es el de esta gráfica, seguramente pues también ustedes lo pueden consultar, pero tenemos también a los elementos de mayor punto de fusión y mayor punto de ebullición. Esto también
tiene que ver con la contracción antánida que hemos multimensionado. En forma general están los intervalos para lantánidos y actínidos que veremos más adelante, nada más para comparación, que no se acercan a lo que ha sido los puntos de fusión de estos elementos de transición. Lo mismo está sucediendo cuando llegamos nosotros a una gran concentración y a una configuración electrónica cerrada de 2 electrones en 6s y en 5d 10 electrones, pues entonces también esa contribución al mar de electrones es muy pobre, ¿sí? Y obviamente tenemos nosotros aquí el mercurio con menos 39, la temperatura ambiente pues es un metal líquido, pero si nosotros bajamos a 45, 50 grados Celsius menos, estamos hablando nosotros de que este seguramente será un metal como a temperatura ambiente son estos. Bien, con esto terminamos nosotros lo que es este comportamiento de propiedades físico-químicas, y solamente remarcar y terminar diciendo que en este caso todos estos elementos son metales, son duros, buenos conductores de calor y de electricidad, altos puntos de fusión y de ebullición, sobre todo en la tercera serie, son electropositivos, quiere decir que tienen tendencia a desprenderse de sus electrones, ¿sí? Con ácidos, con oxígeno, con halógenos. Su valencia es muy variable, lo vamos a ver en las siguientes presentaciones, tanto en sus sales como en lo que es su química de coordinación, y sobre todo también hicimos hincapié en que al presentar orbitales de parcialmente llenos o no completamente llenos, puede haber electrones apareados y entonces generando propiedades paramagnéticas. Bien, eso yo creo lo importante que podemos resaltar ya para ir cerrando las propiedades físico-químicas de estos elementos de transición.